Antes de empezar, un agradecimiento a los dragones del vacío y señores del Imperio Infinito. Con su ayuda puedo seguir con estas historias casi a diario. Muchas gracias y vamos con el video. El costo de quedarse atrás. Para mi amada hija. Te escribo esta carta por dos razones. Primero, debo decirte que esto es una despedida. Me quedaré con las fuerzas terranas y no evacuaré contigo. He pasado mucho tiempo reflexionando sobre esto. Soy viejo y mis plumas están descoloridas, pero mi mente sigue afilada. Ambos sabemos que me acerco al final de la vida y prefiero encontrar mi final aquí que en cualquier otro lugar de la galaxia. Segundo, quiero que entiendas por qué estoy haciendo esto. No te pediré que estés de acuerdo con mi decisión ni que me perdones por tomarla, pero las circunstancias de mi vida están llegando a un punto culminante y me encuentro sin otra opción. No te abrumaré con excusas, pero al menos te debo una explicación. Nací en Tection, una pequeña aldea a las afueras de la capital. Nunca conocí a mi madre. Murió poco después de que yo naciera. Pero mi padre era muy respetado en nuestro pueblo y vivíamos cómodamente. Recuerdo cuando los primeros terranos se establecieron en el borde de nuestra aldea. No eran bien tratados en aquel entonces, especialmente durante el periodo inicial de la Unión Galáctica Terrana. Eso fue antes de la guerra, cuando podíamos darnos el lujo de mirar por encima del ala a los demás. Con el paso de los siglos nos acostumbramos a verlos de vez en cuando por el pueblo. Eran buenos para reparar máquinas, para repeler lo que salía arrastrándose de los bosques y para diversas tareas que mi gente despreciaba, cosas que no podían hacer o que les daba demasiado miedo intentar. En los pocos ciclos que vivieron junto a nosotros, se ganaron su reputación como atentos pero fuertes, y mi gente terminó respetándolos a regañadientes. Mi padre, aunque no era el Avi más poderoso de la aldea, trabajaba estrechamente con los terranos y abogaba por ellos en disputas triviales del pueblo y frente a otras formas injustificadas de discriminación. Uno de mis recuerdos más entrañables de esa época fue cenar con una familia terrana con la que mi padre había trabajado. Insistieron en servirnos ellos mismos, como si fuéramos nobles de la capital. No tenían plumas ni garras y tampoco poseían pico alguno. Casi resulta gracioso lo extraños que me parecían entonces. Qué joven era. En cierto momento de la velada, los terranos expresaron su preocupación por cómo el imperio Shertion se volvía cada vez más hostil hacia los estados vecinos. Mi padre calmó sus inquietudes, insistiendo en que incluso si los Shertion declaraban la guerra, nosotros formábamos parte de la Gran Confederación. La Confederación nos protegería. ¿Por qué habríamos de ser un objetivo? Solo éramos una pequeña aldea en un pequeño planeta. No había razón para preocuparnos. Qué cruel es la ironía del universo. La guerra de exterminio Shertion nos tomó completamente por sorpresa, y la gran confederación que mi padre había elogiado se desmoronó casi de inmediato. Los Avin somos considerados depredadores solo en papel. No podíamos igualar la fuerza abrumadora de una raza extremadamente depredadora y militarista como ellos. Durante la evacuación, mi padre y yo avanzamos entre el humo hacia la zona terrana de la aldea. Se inquietó al ver que ninguno de ellos había llegado al punto de evacuación, y al no querer dejarme solo porque aún era un polluelo, me llevó con él al lado terrano del pueblo. Cuando nos acercamos al grupo, mi padre les gritó: «La evacuación ya está en marcha. Si nos apresuramos, podremos alcanzar la siguiente oleada de lanzaderas». Siempre hablaba de manera directa y breve, pero pese a su llamado, solo uno de los terranos avanzó para encontrarse con nosotros. Sostenía un revólver. Los terranos eran famosos por sus armas cinéticas, y yo nunca había visto una en persona. Había unos 20 de ellos reunidos en el borde de la aldea. Todos estaban armados. Algunos llevaban pequeñas armas de fuego de un tipo u otro, pero la mayoría sostenía dagas, objetos contundentes y cualquier cosa que hubieran podido conseguir. Los terranos carecían de la capacidad para pronunciar nombres Avin, y normalmente se dirigían a nosotros como señor, señora, amigo.
Era un título que solo usaban con mi padre. Amigo, vamos a contener las fuerzas Sertion todo el tiempo que podamos. Toma a tu hijo y lárgate de aquí. Eso tomó a mi padre por sorpresa. Era conocido por no perder nunca la compostura, pero cuando el terrano dijo eso, sus plumas se erizaron visiblemente y casi les gritó: ¡Morirán! ¡Por favor, vengan con nosotros! ¡Evacúen! El terrano puso su mano sobre el hombro de mi padre. Todos aquí conocemos el costo de quedarse atrás, pero las fuerzas Sertion llegarán en cualquier momento. Si no hacemos esto, nadie logrará salir de esta maldita roca. Mi padre miró al terrano a los ojos y durante un largo rato ninguno dijo nada. Y entonces me habló. Hijo, corre al punto de evacuación. No te detengas y no mires atrás. Te alcanzaré ahí. Pero, papá... ¡Ahora! Su grito me sobresaltó y corrí. Corrí como un cobarde. El humo me irritaba los ojos y me quemaba los pulmones. Llegué al punto de evacuación con las garras en carne viva y las plumas cubiertas de hollín. Incluso cuando escapé del planeta, no dejé de correr. Pasé muchos ciclos de mi vida huyendo, siempre apenas un paso por delante de los Sertion. Nunca volví a ver a mi padre, pero no me importó. Durante mucho tiempo sentí que me había abandonado con esos malditos terranos. El planeta cayó en menos de un mes y en un ciclo fue declarado inhabitable. Murió por nada y lo odié. Durante mis viajes pasé tiempo con casi todas las especies importantes de la galaxia, pero parecía que, sin importar a dónde fuera, siempre terminaba en una nave terrana o con una tripulación terrana. Al principio los odiaba, a la especie que convenció a mi padre de morir. Pero cuanto más tiempo pasaba con ellos, más llegaba a comprenderlos. Con el tiempo entendí que mi padre no murió por nada, murió por mí. Lloré a mi padre mucho después de su muerte, y cuando lo hice, fueron los terranos quienes me consolaron. Tras muchos ciclos viajando y viviendo con terranos, me convertí en embajador de alcance terrano. La mayoría de las especies confían más en un Avi que en un terrano, y senté las bases de muchas alianzas necesarias para enfrentar la amenaza Sertion que se avecinaba. Fui destinado a una colonia terrana que servía como estación de reabastecimiento para el esfuerzo bélico. Ahí, pese a que el universo parecía desmoronarse a mi alrededor, me enamoré de tu madre. Ella era una Avi extremadamente tradicionalista, y para entonces yo actuaba más como terrano que como Avi. Como dicen los terranos, los opuestos se atraen. En los ciclos siguientes naciste tú, y un par de ciclos después tu madre falleció. Cuando tu madre murió, pensé que yo también moriría. La única forma en la que pude seguir adelante fue volcarme en mi trabajo, y al hacerlo, sin darme cuenta, te descuidé. No te insultaré describiendo mis fallas como padre, pero quiero ofrecerte mis más profundos y sinceros arrepentimientos. Ahora, mientras intento aferrarme al fantasma de tu madre y a los restos destrozados de nuestra relación, los Sertion han venido a terminar lo que comenzaron hace tantos ciclos. Sé que esperarás que vaya contigo, pero ya no puedo seguir huyendo. No eres un polluelo, eres una joven Avi, hermosa y brillante, y llegarás lejos sin mí. Se me acaba el tiempo. Espero que entiendas por qué hago esto y que sepas que te amo. Con amor, en esta vida y la siguiente, tu padre. Muchas gracias por quedarte hasta el final. Si te ha gustado el video, considera darle me gusta, suscribirte y comentar. Eso ayuda a que estas historias lleguen a más gente. Además, si tienes alguna historia propia o que quieras sugerir, considera unirte a nuestro Discord. Estoy ahí casi todos los días. El link para unirse está en la descripción.